Muy buenas compañeros, hoy vengo a hablarles un poco de la posición que me tocó, en este caso a favor de la discriminación de género. Los fundamentos que elegí o los temas que elegí para poder dar peso a mi posición es el factor psicológico, la niñez y la educación. El desarrollo de la personalidad es un derecho que está contemplado en nuestra Constitución y es de todos. Es el artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. También quise tomar el artículo 44. La familia, sociedad y Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y por último, el artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por los vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El primer factor que decidí elegir fue el factor psicológico. Los niños, desde sus inicios de la vida, realizan imitaciones antes de definir su orientación sexual, generando así rasgos adquiridos por sus figuras maternas o paternas, a veces hasta generando confusión frente a su sexo y su manera de desarrollo de personalidad. Entonces, ¿es un factor decisivo las figuras de un hombre y una mujer establecidos por la sociedad? Para mí la respuesta es sí, ya que la personalidad se va generando con base a esa imitación que los niños van teniendo y esa ejemplificación que dan sus figuras maternas o paternas. Después de eso, el sexo elegido por los niños, ya que desde hace muchos años se vienen generando diferentes teorías e investigaciones sobre que el sexo de los niños se vienen generando mucho más, o más bien es una clasificación generada por la sociedad para poder tipificar a niños y a niñas. Y por último, la orientación sexual, que es un factor que ya se desarrolla a una cierta edad determinada y que tiene que ver mucho con factores que pueden influenciar sobre esta decisión. En Colombia es legal la convivencia de los matrimonios igualitarios y también la adopción, ya que desde el 2015 se decidió aprobar que las personas puedan tener una adopción igualitaria y sin tener ningún tipo de discriminación. En el mapa que les voy a mostrar a continuación, muestro un poco sobre la situación legal de las uniones de las personas de mismo sexo. Si nos damos cuenta, el color verde nos indica que son los diferentes países que permiten el matrimonio homosexual. Dentro de esos también Colombia. Y por otro lado, lo de gris solamente en los que permiten la unión civil. Y entonces, ¿por qué esto es un tema tan delicado? Para mí, las personas en la actualidad estamos sufriendo toda esta revolución de los derechos humanos, de la igualdad de género, de la no discriminación ni la homofobia. Está bien, no debemos ser homofóbicos, no debemos tener discriminación, pero es triste darnos cuenta que muchas de estas personas que gozan de un tipo de sexualidad específica han sido personas que desde un punto psicológico han sido vulneradas, ya que han sido abusadas anteriormente, han tenido algún tipo de trastorno de personalidad, ya que esto puede influenciar en que decidan irse por este caso, por ser o elegir ser una persona de la comunidad LGTBI. Y es muy triste saber que el 23% de los niños criados por padres homosexuales sufren de abusos, ya que estas personas no están del todo bien a nivel emocional y psicológico por de pronto toda la vulneración que han tenido desde pequeños al no tener una orientación sexual definida. Y esto muestra de que estos niños criados por parejas homosexuales muchas veces crean confusión, depresión, ansiedad y hasta un poco de bullying generado por la elección de sus padres. Entonces debemos entender de que independientemente la elección que tengan los niños sobre su género y que la orientación sexual de sus padres no genere ningún tipo de
repercusión en su integridad o en su forma de ver su sexualidad, tenemos que tener en cuenta que sí genera un factor psicológico importante, ya que si nos damos cuenta, los niños pueden llegar a tener una victimización por parte de su entorno. Independientemente de esto, también debemos entender que hay niños que no pueden estar, o más bien, hay personas que no pueden estar a cargo de niños, sabiendo que tienen problemas psicológicos, exponiendo también la integridad de los niños. Por ello, también es importante destacar que los padres deben tener una claridad y deben de tener un buen estado de salud mental para poder hacerse cargo de niños y poder adoptarlos. Y por último, quiero hablar un poco del rol de los docentes ante las familias homosexuales. En la educación, actualmente se está dando la inclusión cada vez más a las personas que, o profesores o profesionales que tienen una identidad de género diferente a la establecida por la sociedad, ya que anteriormente se daba mucha discriminación por sus razones de sexo y de orientación sexual, ya que hasta dentro de los manuales de convivencia especificaban que los profesores no debían tener una orientación sexual diferente, porque esto podía perjudicar a los estudiantes a la manera de ver lo que es la sexualidad. Entonces, ¿cuál es el rol fundamental del docente? El rol que desempeñan los docentes es trascendental, ya que aunque ustedes no lo crean, el docente tiene la capacidad de mostrarnos y de regalarnos un poco de lo que es una percepción de la realidad. Depende de ellos hacer que en las aulas se viva un ambiente libre de estereotipos y de juicios de valor. Un lugar donde todos los niños sientan que los respetan y los valoran como son. Esto es fundamental entenderlo, ya que independientemente la elección sexual del profesor, se debe hacer también un pare en que estos deben dar un gran ejemplo, ya que muchas veces de pronto actúan de manera muy espontánea, generando un poco de confusión. Y por ello, los profesores tienen que tener claridad sobre cuál es su rol dentro de las entidades e instituciones para que no se vea afectado en este caso los niños, ni tampoco él como persona en su elección. Después de tocar un poco este tema, decidí hacer unas cuantas preguntas a personas de la universidad sobre qué pensaban de la igualdad de género y si alguna vez habían sido discriminadas dentro de las aulas, ya que es fundamental entender cuál es la percepción que tienen los jóvenes actualmente sobre lo que es la igualdad de género y sobre su orientación sexual. ¿Alguna vez has sentido algún tipo de discriminación por tu orientación sexual o has sido presente de algún tipo de discriminación dentro de la universidad? No, nunca he sido víctima de discriminación por mi orientación sexual y tampoco he percibido en la universidad discriminación sexual. ¿Has tenido algún tipo de discriminación dentro de la universidad por tu orientación sexual? No, porque soy completamente heterosexual y no tengo ninguna homofobia a los que no son heterosexuales. Ok, gracias. No, nunca he sufrido de discriminación de orientación sexual, sin embargo, he percibido discriminación por parte de otras personas dentro de la universidad. ¿Alguna vez has percibido algún tipo de discriminación por tu orientación sexual dentro de la universidad? No, en ningún caso. ¿Alguna vez has sentido algún tipo de discriminación por tu orientación sexual? No, ¿Y dentro de la universidad alguna vez has sido partícipe o has presenciado algún tipo de discriminación por su orientación sexual? hasta el momento no. Con lo anteriormente mencionado, quisiera hacerles una pregunta para nuestro debate. ¿Crees tú que las personas que profesan una orientación sexual diferente están preparadas para adquirir este rol dentro de la sociedad de tener a su cargo a niños y a niñas? Y con todos los fundamentos anteriormente presentados por mi persona, ¿crees tú que la orientación sexual debe ser analizada desde otro punto de vista?